¿Hay alguien por ahí? ¿Hay alguien por ahí? Todavía no veo a nadie, pero bueno, ya aparecerán. ¿Alguna vez has sentido que te hace falta algo en la vida? Que a pesar de que has buscado respuestas en cosas, en gente, te has encontrado así vacía, dejaron un vacío, no conseguiste nada. ¿Qué te parece si hoy te digo que hoy puedes tener una cita muy especial con una persona que puede transformar tu historia para siempre? ¿Qué te parece? Y con solo una decisión tuya puedes cambiar tu destino. Así que quiero que te quedes para que le conozcas. Mi nombre es Vanessa Reich y estoy transmitiendo para Casa de Oración Centinela, donde un grupo de mujeres venezolanas estamos alrededor del mundo y en Venezuela para llevar esta palabra del Señor, el Evangelio de salvación, que nos ha encomendado el Señor en esa gran comisión de ir por el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y qué mejor lugar que estas redes sociales donde nosotros pues hablamos de esa poderosa palabra, Evangelio del Señor. Y bueno, quiero decirte que si necesitamos saber si este evangelio que nosotras predicamos pues ha llegado a tu vida, te ha transformado, ha tocado tu corazón, has aceptado a Cristo, necesitamos saberlo porque es parte de nuestra mecánica para nosotros saber si estamos siendo efectivas. Eso es muy importante. Nos gustaría pues que nos dijeras desde qué lugar nos ves y si la palabra ha sido de bendición para ti. Lo necesitamos porque es parte de nuestra forma para trabajar mejor, ¿verdad? Es saber los cómputos y saber cómo estamos en todo esto, si hay algo que cambiar, algo que hacer. Y bueno, necesitamos de eso, de usted, de cada una de ustedes, hermanas, amigas, que nos visitan para saber cómo está haciendo nuestro trabajo para el Señor, que debemos hacerlo de la mejor manera. Así que el título del tema, del mensaje que hoy tenemos, lleva por nombre, Necesitas conocer a Jesús. Así que vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, en este momento pedimos que tu Santo Espíritu sea tomando el control absoluto, Señor amado, de esta palabra, Padre Santo, que sea Él hablándole al corazón de cada una de las personas que hoy se acerca a esta palabra, Señor, se acerca a este encuentro contigo, Señor, entendiendo, Señor, que eres tú quien las llamas, porque dice tu palabra que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Padre Santo, yo te pido que sea usted, Señor, hablando a través de mi boca y hablando a través de sus versículos y su historia, Señor, para que toque los corazones que usted anhela, Señor, que sean rescatados y que sean transformados, Señor, y que sean salvados. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a adorarte, Señor. Hasta que conocen a sus
descanso en Él, en mi Señor Jesucristo. Él es el agua, Jesucristo basta, basta, basta. Cuando le conocemos, entendemos que Él basta. Y vamos a leer la historia de Cornelio, que fue el primer gentil que fue evangelizado. Y fue Pedro quien lo evangelizó, aunque a Pablo fue el que se le dio el ministerio de evangelizar a los gentiles, pues Pablo fue el que abrió esa brecha y su primera prédica, la primera prédica fue a Cornelio. Y Pedro abre esa puerta. Y ya vamos a entender por qué el Señor le permitió a Pedro, abrir esa puerta. Y es que él quería tratar con Pedro. Y bueno, y vamos a ver esta maravillosa historia donde Cornelio conoce a Jesús. Y cuán necesario es conocer, que nosotros también conozcamos a Jesús, como lo dicen las Escrituras, como lo dicen las personas que anduvieron con Él, los testigos oculares, los testigos, los que vieron en realidad, no los que creyeron o percibieron o dieron opinión, sino los que estuvieron, los que vieron, porque eso realmente es un verdadero testigo. Un verdadero testigo es el que puede contar lo que pasó porque estuvo en los hechos, no el que no estuvo. El que no estuvo no puede decir nada, puede comentar y contar, pero no tiene no tiene, como dicen por allí, los pelos del caballo en la mano. En cambio, los discípulos de Cristo sí, y por eso ellos pueden escribir y escribieron la Biblia, y la referencia que se hacen es porque ellos estuvieron y vieron. Eso no fue algo que fue mágico, ellos lo vieron. Entonces vamos a entrar en esta historia maravillosa, y tú que nos estás viendo, como en ese momento todo lo que ocurrió y cómo Cornelio amó a Jesús, entendió a Jesús, comprendió que era real,
pues en esta historia, hoy seguramente que como a Cornelio fue tocado por el poder de Dios, también tú vas a ser tocado por ese poder, porque es la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Y comienzas en Hechos 10. Vamos a leer el capítulo completo porque es maravilloso, y allí vamos hablando y vamos soltando esas perlas preciosas. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, y este centurión era un gentil, no era israelita, no era judío, era un gentil. Y un centurión quiere decir, era un hombre, un soldado, un militar, ¿verdad? Que tenía a su cargo 100 soldados, por eso se le llamaba centurión. Y además destaca esta palabra, destaca de que era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y aquí debemos destacar algunas cosas importantes. Una de ellas es que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, que además de que el Señor estaba tratando con él, con su corazón, y él quería buscar al Dios verdadero, entonces él también era un líder, era un hombre que seguro que tenía buen testimonio también para su casa, porque dice que era temeroso de Dios con toda su casa. O sea, que él le enseñaba a su casa, a su esposa, sus hijos, sus criados, incluso podría decirse también a sus soldados, ¿verdad? Les hablaba al respecto de lo que él entendía y conocía como Dios, que él participaba y hacía. Era un hombre maravilloso, un hombre que tal vez muchos que son seguidores de Cristo y que conocen a Cristo, él no sabía quién era en realidad ese Dios. Él seguía a ese Dios de los judíos, a él le gustaba esas cosas, ¿verdad? Porque seguro que venía de Roma, y en Roma pues había mucha idolatría, como sigue, como es. En Roma hay mucha idolatría. Entonces, este vio, ¿verdad? El Señor, vamos a seguir más adelante, y dice entonces este hombre, otra cosa que quiero destacar aquí, fíjense que este hombre, a pesar de que como hay muchas personas hoy, aquí dicen, no, yo amo a Dios, yo soy una persona que hace buenas obras, yo soy un hombre que da limosna, o soy una mujer que da limosna, yo tengo a Dios a mi manera, Pero aquí el Señor le muestra a Cornelio que tener a Dios a su manera no es la manera como el Señor salva. El Señor tiene una forma, no es mi manera, no es la manera del mundo, es a la manera de Él, y nos las va a decir en esta palabra poderosa, que es la que tiene el poder de transformar vidas y también la eternidad. Y entonces continúa aquí, ya hablando de esto, dice que vio claramente, Cornelio vio en una visión cómo a la hora 9 del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y aquí es bien sorprendente, porque vio una visión a la hora 9, es a las 3 de la tarde.
que el ángel vino y le dijo que sus oraciones y todo lo que él estaba haciendo eran agradables a Dios. ¿Por qué? Porque fíjense, le voy a decir algo. Cuando alguien de verdad está buscando a Dios en el corazón, de verdad necesita y anda buscando respuesta, el Señor se le acerca de la manera que sea para que le vea. Cuando usted lo busca de verdad, Él se le presenta, Él lo atrae y atrae a otros a usted, como sucedió aquí con Cornelio, con Cornelio, sí. Y entonces le dice que envíe a Jope y que envíe por Pedro, que está en Jope, en la casa de un curtidor. O sea, le dio nombre, apellido y le dijo el lugar. Y este hombre que estaba, este curtidor Simón, estaba en la casa junto al mar. Y este curtidor era un hombre que su trabajo era el de las pieles, el de limpiarlas, el de tratar las pieles. Y se podrá imaginar, yo me imagino que por allí en la playa, pues, ¿quién no conocería a Simón? Yo me imagino que lo conocía todo el mundo, porque ser curtidor y tener esas pieles que huelen tan feo en el solar, en el patio, pues todo el mundo seguro que lo conocía. Y allí estaba cerca de la playa, porque en el mar pues había sal, mucha sal, y es la sal, pues usted sabe que limpia, es antiséptica y preserva las cosas. Ok, seguimos adelante entonces. Y le dice que vaya a ese lugar, a esa casa que no tiene pérdida, ¿verdad? Para que vaya a buscar a Pedro. Y él te dirá qué es necesario que hagas. Hoy el Señor te va a decir, mujer, hombre que estás aquí, persona que el Señor ha traído a este lugar, ¿qué necesitas hacer tú también para ser salvo, para conocer a Jesús? Y entonces envió a Jope 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, después de haberle contado todo, ellos fueron. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Eso es la hora del mediodía. Pedro pues tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban la comida, él fue a orar. Entonces quiero destacar lo siguiente. Fíjense que tanto la persona que el Señor quería presentársele porque le estaba buscando, él oraba, él le pedía, quién sabe, le decía, Señor, ¿dónde estás? Señor, quiero conocerte. Tal vez le decía eso, Cornelio, quiero conocerte, Señor, quiero saber de ti, quiero que vengas a mi vida. No sé, porque habían tantas cosas y tantos dioses y tanta filosofía en ese momento que él estaba confundido, él no sabía. Él anda como muchos por allí que creen que son salvos, pero no son salvos porque no conocen de Jesús, porque no conocen el evangelio de la salvación. Así que aquí también el Señor está tratando con Pedro, porque Pedro era místico. Pedro, fíjate que a Pedro lo dejaron con el evangelio de la circuncisión, o sea, de los legalistas, porque para él era muy importante todas esas cosas. Y bueno, eso era lo que la ley mosaica les decía, ¿verdad? Que tenían que circuncidarse. Y entonces Pedro fue a orar mientras le preparaban su comida. ¿Y qué pasó? Le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis es algo sobrenatural, porque él estaba despierto y con sus ojos abiertos, pero no miraba en la azotea donde estaba. Él vio que el cielo salió una gran
descendió un gran lienzo blanco, un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, y él lo veía, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y él dijo: ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Porque es que no se podían comer. Acuérdense allá en Levítico, cuando el Señor prohibió que se comiera el cerdo, el cochino, las cosas con pezuñas y todas esas cosas. Y resulta que ahora el Señor le dice, en un momento le dijo que no comiera, y ahora le decía que sí. Lo que pasa es que aquí el Señor estaba tratando con Pedro, porque a través de Cristo venía un nuevo pacto, y ese nuevo pacto era que Él no iba a llamar impuro nada de las cosas, sino que todo iba a ser purificado por el Señor Jesús. Entonces le dijo, volvió la voz otra vez a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común o impuro. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y yo me imagino que Pedro no entendía, que le decía, ¿cómo es posible? Pero si esto es impuro, ¿cómo ahora yo tengo que comer y puedo comer esto? Y por eso el Señor le repitió 3 veces, porque en la medida que le iba diciendo, él iba como entendiendo. Y digo, ok, entonces no llamo impuro ya, entonces quiere decir que ya yo puedo comer de todas las cosas. Él entendió esa parte de que ya él podía comer cualquier cosa, porque el Señor dijo que no llamara impuro lo que él había purificado. ¿Ok? Entonces, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, por lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y bueno, y entonces el Señor, Pedro tal vez diría, pero bueno, ¿y por qué el Señor me está hablando ahorita de estos animales impuros? ¿Será que voy a comer? ¿Será que tengo que comer alguno de esos animales? ¿Será que es lo que irá a pasar? No entiendo. Él no podía entender el porqué de este éxtasis, de esta visión. Pero poco a poco el Señor lo iba llevando para revelarle el porqué y el para qué. Y así el Señor hace en nuestras vidas. A veces nosotros tenemos un aprendizaje del Señor, tenemos una rema, encontramos una palabra que nos dice algo y nosotros comenzamos a decir, wow, pero ¿cómo esto lo hago? ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo es que debo poner esto por obra, por práctica? Porque no lo entiendo. Pero el Señor, como a Pedro, nos va llevando poco a poco hasta que entendemos y podemos discernir lo que debemos hacer para que el Señor pues sea glorificado. Y entonces dijo aquí, preguntaron por la casa de Simón y llegaron a la puerta estas personas que había mandado Cornelio. Y preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, él estaba todavía por allá en la aposento. Él estaba allá en la, ¿cómo que se llama? Allá fue, arriba. Ok. Entonces, al levantarse, pues, le dijo el Señor, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Y es aquí cuando a Pedro le cae la moneda. Ok, entonces él estaba en la azotea, ¿ok?
Entonces cuando le cae la moneda de que, por eso el Señor me llamó, me dijo esto, me mostró esto, porque venían estas personas que son gentiles, ¿verdad? Y yo tengo que estar preparado. Y entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras. Ahora, aquí también quiero decirte algo más interesantísimo. Y es una pregunta: ¿por qué el Señor no dejó que el ángel le predicara a Cornelio? Cornelio pudo haberle predicado el ángel que se le apareció. Porque es que esta encomienda ha sido dada a los hijos de Dios. A nosotros, lo que hemos creído en el Señor, nos ha sido encomendada esta misión de predicar el Evangelio. Y no es a nadie más, sino a nosotros. Por eso es que las personas deben oír atentamente cuando alguien viene a predicarle la palabra de Dios. Porque cuando alguien viene a predicarle la palabra es porque Dios quiere tratar con esa persona. A lo mejor esa persona en algún momento ha estado pidiéndole a Dios conocerle, pero de momento también no permite conocerle porque está muy apurado, porque no quiere ser avergonzado, porque el ser cristiano pues es una raya para el mundo, porque nosotros no caminamos con la corriente del mundo, nosotros somos contracorriente. Y entonces a muchos no quieren ser señalados como cristianos. Entonces, el Señor dice que a través de la predicación de la locura del Evangelio que nos ha entregado a nosotros para dar, Él va a salvar a su pueblo. Y entonces, pues, esa tarea se la dio a Pedro en ese entonces y no el ángel. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, porque ellos llegaron y ya pues se hizo tarde y ya era de noche y no iban a irse de noche, porque no era fácil caminar de noche sin luz. Imagínense, no es como ahora que hay luz por acá, hay linternas, tú puedes llevar llegas rápido porque llegas en carro, en moto, en bus, en lo que sea. Allá no, allá tenían que caminar y bueno, con antorchas, con cosas, muy complicado. Mejor era al día siguiente. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Algunos de los hermanos de Job lo acompañaron porque Pedro sabía que el Señor quería hacer algo y los quería a ellos de testigo. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, yo me imagino que cuando Dios le dio esa visión a Cornelio y le dijo que enviara a la gente y para que trajera a Simón Pedro, ya él comenzó a ordenar toda su casa. Y viene mañana, viene alguien, tengo una visita muy importante que Dios me va a enviar para que me diga algo que no sé qué es, pero que va a ser importante para mi vida. Y hoy esa visita también va a visitar tu corazón y te va a decir lo importante que necesitas saber y conocer para que tu vida ya no sea la misma. Y entonces fíjese,
Era un tremendo líder, porque habiendo convocado a sus parientes, su familia y sus amigos más íntimos, estaban allí todos esperando con ansias quién era ese personaje que Dios iba a enviar a ellos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a los pies lo adoró. Fíjense, aquí vemos que a pesar de que Cornelio, como dijimos al principio, era un hombre bueno, era un hombre que ayudaba a los pobres, que amaba a Dios, que oraba y que hacía muchas cosas, como tal vez usted lo hace, no conocía a Dios. Se postró delante del que no debía porque no conocía a Dios. Y eso nos muestra que así también nosotros somos. Cuando no conocemos a Dios y queremos buscarle y creemos que somos tan buenos, nos postramos delante de una imagen, nos postramos delante de una piedra, nos postramos delante de un ángel y le pedimos a un ángel, nos postramos delante de un montón de cosas porque no conocemos a Jesús. No conocemos al dueño, al Salvador, al que hizo los cielos y la tierra, y adoramos a cualquier cosa y le quitamos su lugar porque no le conocemos, porque no permitimos que nos vengan a hablar de Jesús, porque el enemigo nos ha cauterizado la conciencia, nuestros oídos nos ha cauterizado de tal manera que dicen, no, ahí vienen los evangélicos, ahí vienen a hablar, y no sabes de la perla que te estás perdiendo. Porque no es por causa de nosotros, no es por causa de nuestra vida que tú vas a ser transformado, es por la vida de Cristo, es por lo que nosotros sabemos y hablamos y repetimos y compartimos, porque es el mismo evangelio con el cual Pedro predicó y fueron las personas, fueron abiertos los ojos y el corazón de las personas que oyeron ese evangelio. Entonces vimos aquí que él se postró a adorar a Pedro. Mas Pedro le levantó diciéndole, levántate, porque yo mismo también soy hombre. Y aquí hay algo interesantísimo, porque Pedro antes no se le permitía a la gente ir a las casas de los gentiles, porque eso era malo, inmundo. La gente tenía que limpiarse cuando entraba a la casa de un gentil. Pero ahora vemos que Pedro, sin darse cuenta, por la misma cuestión dice, oye, verdaderamente somos iguales. El Señor no hace distinción. Somos iguales. Así que dice, levántate, pues yo también soy hombre. O sea, no soy diferente a ti. Y él ahí, ¡pum! El Señor hablando, oye, con razón el Señor le mandó a predicar a Pedro, a este gentil, y fue el primero porque el Señor quería tratar con el corazón de Pedro, que tenía todavía un poco de renuencia, ¿verdad? Con los gentiles. Entonces, hablando con él, entró y halló a muchos que estaban reunidos. Imagínate la sorpresa. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esto verdaderamente es impresionante, porque Cornelio, me imagino si que a usted venga alguien y le invite y diga, yo sé, a mí no me es permitido entrar. Acuérdense que a nosotros no nos es permitido entrar en la casa de los inmundos. Imagínese usted que le diga inmundo y le diga, que está sucio. Más, porque Pedro era así, Pedro era tosco, Pedro era emotivo, era emocional, él no pensaba, él hablaba así, espontáneo, y bueno, eso le causaba muchos problemas también. Pero así mismo, el Señor nos dice que no importa,
no importa cómo seamos, porque tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes y defectos, pero que igualmente cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, aún con nuestras defectos y falencias y todas estas cosas, el Señor nos usa para llevar y hacer lo que tiene que hacer, para cumplir la misión que nos ha encomendado. Y fíjense que hay algo aquí que también es bien interesante, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Él fue sin replicar. Él, después que el Señor le dijo y le habló de los animales impuros y le dijo: lo que yo he llamado, lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Él dijo: ok, entendí. Ok, me vienen a buscar unos gentiles y yo tengo que ir a esa casa, vámonos amigos, ok, está bien, no voy a refutar. Y él no replicó nada, él obedeció, así como nosotros hoy obedecemos. Y a pesar de que la gente diga, hable o diga: bueno, otra vez viene esta mujer, viene otra vez con ese programa, hablar y hablar, no importa lo que digan, no importa, porque el Señor tiene su gente que viene a buscar alimento y que coloca en el lugar oportuno, en el tiempo oportuno, para su gloria, para bendición del que lo encuentra. Entonces le dijo: vine sin replicar, así que pregunto. Le pregunta, porque no sabía cuál era el motivo para el cual el Señor lo había enviado allá. ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Pedro no sabía para qué iba a ir allá. Y Cornelio le dijo: hace 4 días a esta hora estaba en las ayunas, y le empieza a contar también. Pero le dice que no, tampoco sabía para qué Dios lo había mandado a llamar a él. O sea, que ninguno de los dos sabía para qué el Señor lo había mandado a llamar. Pero entonces Pedro, abriendo la boca, él dijo: ok, lo que el Señor quiere es que yo le predique la verdad, le hable de él, porque él quiere conocer al Dios verdadero, al Dios, ese Dios desconocido que andaba por todas partes, pero ese Dios que él adoraba y que quería conocer. Él necesitaba que se lo presentara para que verdaderamente fuera salvo, porque hasta entonces Cornelio no había sido salvo, porque no conocía de Jesús, a pesar de que le buscaba, a pesar de que hacía cosas buenas, su familia era perfecta, todo, pero no conocía a Dios, no era salvo. Y así hay muchos que creen que tienen a Dios, pero no son salvos porque no conocen a Jesús. Y si este es tu caso, pues quédate, porque necesitas conocer qué es lo que Jesús le dijo a Cornelio, que también Dios te va a decir a ti. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje entonces del que le teme y hace justicia. O sea que el Señor, a todo aquel que le busca de corazón, que le quiere conocer, Él se le va a presentar de alguna manera. Va a venir del norte, del sur, del este, del oeste. Al eunuco le presentó, mandó a Felipe allá a Egipto para que le predicara y lo bautizara. A Saulo el Señor mismo lo interceptó y le habló. Y entonces a usted también, el Señor, si usted le anda buscando y quiere conocerlo, hoy el Señor te interceptó, hoy el Señor te interrumpió, hoy el Señor te hizo que mirara este programa, porque hoy el Señor quiere hablar contigo. Y te va a decir lo siguiente: y dijo Pedro,
Ok, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Lo que primero le dice es que Jesús es el Señor de todos, de judíos y de gentiles. Es el Señor de todos. Y es necesario que Cornelio lo supiera. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que presenció Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y él estaba diciendo que bueno, que Jesús era famoso y conocido, que la gente sabía lo que Jesús hacía, y que Jesús lo que siempre hacía era lo bueno, que Jesús vino a sanar, a curar, a libertar de la opresión y del enemigo a las personas. O sea, era un Dios, era como Dios lo ungió con el Espíritu Santo, que Él era Dios y que tenía poder. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y no es que solamente Dios estaba con él era Dios. Y esto me hizo volar la cabeza, porque la verdad es que nadie nunca pudo ver a Dios. Pero los evangelistas, María, José y toda esa gente pudieron tener al Dios completo, porque Jesús no fue medio Dios, fue Dios completo, aunque Él decidió no ejercer su parte extraordinaria y celestial, sino que Él se negó a sí mismo para asumir la parte humana, porque era la forma que Él podía liberarnos y salvarnos, pero su deidad toda estaba en Él. Y el saber que Jesús, que Dios estuvo en los brazos de María, estuvo en los brazos de José, estuvo con los discípulos. A mí me impresionó, me impactó esto, saber que todo Dios está en Jesús. Estuvo y lo tuvieron. Y ninguno, porque antes en el Antiguo Testamento nadie podía ver a Dios porque moría. Y fue visto Jesús. Lamentablemente nosotros no lo hemos visto, pero creemos en esa historia y creemos en todo eso porque vemos también su manifestación y su poder, cómo se manifiesta Jesucristo a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces quería hacer quería decirles esto que me había parecido muy interesante. Y dice además, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. Él dice que fueron testigos porque ellos anduvieron con él. Entonces, ¿qué mejor? Por eso es que nosotros sí tenemos por qué leer estos evangelios, porque hablan de la verdad, de gente que fue testimonio, que anduvo con Jesús. Por eso que también no aceptaron otros libros de otros personajes, porque no anduvieron con Jesús, sino que hablaban de lo que se decía o de lo que pasaba en otros lugares, pero no estaban con Jesús person to person, pues, de cara a cara. Esto es interesante, esto me gustó muchísimo, por eso quise predicarles esta palabra, porque como Cornelio entendió, pues usted también necesita conocer de cómo fueron todas las cosas para que crean que Jesús es real. Y su ministerio a lo que vino. Y mataron colgándole un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara. Él se presentó no a todo el mundo, Él se le presentó a varias personas. Y
sobre todo a sus discípulos, y se le presentó a 500 personas simultáneamente, o sea que ya estaba en ese cuerpo angelical, celestial, pero un cuerpo que es el que vamos a tener nosotros también cuando resucitemos, un cuerpo donde se puede ver, donde se puede tocar, donde puede comer, un cuerpo maravilloso, un cuerpo, ¿cómo que le dicen la palabra? Un cuerpo, no me recuerdo ahorita, el entendimiento ahorita, ese cuerpo precioso, ese cuerpo sublime, pero que es un cuerpo con el que vamos a vivir en el cielo, un cuerpo, y que vamos a también estar en la Nueva Jerusalén, también en este milenio que vamos a tratar con el Señor. Vamos a podernos traspasar las puertas, ¡pum! Vamos a poder viajar ¡shum! De un planeta a otro, del cielo a la tierra. Bueno, va a ser muy interesante, va a ser muy interesante. Entonces, Él levantó al tercer día e hizo que se manifestara. Y esto era importante, que la gente supiera que Él había resucitado y que había estado aquí en carne, en cuerpo y alma, en carne, y que lo vieran también subir al cielo. Y todo eso lo presenciaron los discípulos y muchas otras personas que estaban alrededor, lo que Él permitió que sucediera. Y después resucitó y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. El Señor es el juez de todo. A veces nosotros queremos ser el juez del mundo, el juez de nuestra vida, el juez de otros, pero el Señor no nos ha dado esa autoridad. El juez de los vivos y de los muertos es Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjense qué cosa tan maravillosa lo que dice el Señor, y que es el centro del evangelio de la salvación. Dice que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea que todo aquel que en Él cree, porque fíjense, la gente dice, pero ¿de qué me voy a arrepentir? Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Pues sí tenemos que arrepentirnos de no haber creído en Jesús, de no haber creído en el Dios de nuestra salvación. Debemos arrepentirnos por ser nosotros los dioses nuestros. Debemos arrepentirnos de que no le permitimos a Dios entrar a nuestras vidas, Jesús, sino que somos nuestros jueces y decimos qué entra, qué no entra, qué queremos, qué no queremos, qué nos hace bien, qué no nos hace bien. Somos nuestros propios jueces. Y el Señor dice que nos debemos arrepentir de ser nosotros nuestros propios dioses, de ser nuestro propio juez. Y dice que el que creyere que Jesús es enviado de Dios, es el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día, y que resucitó, y que viene para darnos salvación, y que Él es el juez de todo el mundo, de vivos y de muertos. Dice, el que creyere recibirá perdón de pecados, serán perdonados todos sus pecados. Todos sus pecados. Cuando usted recibe a Jesús, el Señor, cuando usted le recibe, Él perdona todos sus pecados. Y esto es lo que la gente no puede entender. La gente cree que debe mantenerse y pedir perdón por todos sus pecados. Ya cuando usted recibe a Jesús, Él le resetea a todos, le cambia el chip, todo su mente y su cuerpo ya entiende
y entra la bendición, el perdón, entra la libertad, la liberación, entra la salvación, entra la oportunidad, entra el Espíritu Santo, que es el que te va a ayudar ahora a caminar por esa senda de justicia, de amor, de paz, de gozo, de rectitud, de ese caminar de santidad que el Señor quiere, porque Él entra y Él es el que va a ayudarte y va a comenzar a hacer la obra en tu vida. Entonces, mientras aún estaba Pedro hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto quiere decir que todos creyeron y entendieron lo que te estoy explicando, que Jesucristo vino a perdonarte, que Él es el Dios y Él no hace acepción de personas, y que Él murió y resucitó y que tú también vas a resucitar junto con Él. Y entonces cayó el Espíritu Santo y había venido, y quedaron atónitos todos los que habían venido con Pedro, que eran por supuesto que creyentes, eran cristianos. Ellos también habían recibido el Espíritu Santo y quedaron perplejos al saber que el Señor no había hecho acepción de personas y que ellos habían creído porque el poder de Dios se había manifestado en su vida. ¿Y cómo se había manifestado? Dice que comenzaron porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y cuando tú magnificas a Dios y lo alabas y lo adoras y hablas de Él, no tienes miedo, pena, tú pagas el precio, no importa que te señalen o te rechacen, y tú sigues, es porque tú tienes ese nuevo nacimiento, porque tú tienes a Dios en tu vida. Si a ti eso no te ha ocurrido y no te has transformado y no, el Espíritu Santo no ha venido sobre ti, porque no solamente es hablar en lenguas. En este momento el Señor que propició esta forma, como hay muchas formas, ¿verdad?, de ser llenos del Espíritu Santo, y en este momento dice que los oían hablar en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces, esas lenguas eran que ellos hablaban en arameo, en hebreo, en griego, ¿verdad?, dependiendo de las personas que estaban allí, y podían oír y decir: wow, yo soy griego y estoy entendiendo en mi idioma. Yo soy hebreo, entiendo en mi idioma. Yo soy romano, entiendo en latín. Entonces, bueno, y esa era una manifestación, pero que el Señor lo estaba haciendo con un propósito grande. Y era que los que no creían, los que estaban afuera, ¿verdad?, vieran que Dios era real. Es real y es poderoso. Igualmente, cuando el poder del Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cuando hemos creído a Dios, entonces ¿qué sucede con nosotros? Nosotros somos convertidos, nosotros sentimos que ya no queremos lo mismo que queríamos antes, que ya no las cosas que para nosotros antes eran maravillosas y eran pecaminosas, pero que para nosotros era algo normal, ya decimos no queremos. Ya hasta nuestra forma de hablar cambia. Cuando tú antes eras grosera, ordinaria, eras vulgar, ya tú dices no quiero, qué horrible, se oye feo. Ya tú dices no, oye, fumaba, ay no, qué horrible, verme con un cigarro, verme tomabas y te emborrachabas y andabas de lujuria y de rumba, te vestías de una manera súper provocativa, que llamando la atención, aquellas minifaldas, aquellas boobies que se ven, aquellas cosas provocando, provocativamente. Ya tú dices no quiero más, no quiero. Oye, el Espíritu Santo viene y te dice no está bien, te hace sentir incómodo y te hace sentir incómoda, y entonces tú realmente ahí vino el Espíritu Santo. Ahí te das cuenta que el Espíritu Santo entró a tu vida porque está haciendo que tú seas transformada, y que ya no quieres ser igual que antes.
sino diferente, como Dios dice, como el Señor nos enseña a través de su palabra. Y ya no quieres ser prepotente, arrogante, sino que dice, wow, ¿cómo era yo? No, qué horrible. Te ves y dices, wow, Señor, perdóname. Y comienzas naturalmente a decirle a Dios, perdóname, Señor, pero no te conocía. Perdóname, Señor, porque no sabía que era así. Perdóname, Señor, qué horrible, Dios mío, ¿verdad? Cómo creía yo que era algo tan espectacular y era realmente algo feo, que no era conforme a tu palabra. Y cuando llega el Espíritu Santo, viene a transformar vidas. Si tú has recibido al Señor y no has tenido cambios, pues revísate. Tal vez no has oído el verdadero evangelio. El verdadero evangelio que transforma, el que viene, no es el evangelio que te predican, que de tus testimonios. Eso puede venir después, pero el que se predica, el que verdaderamente tiene el poder para que venga el Espíritu y rompa todas las cosas, es Jesucristo. Es el poder, es la palabra del Señor, es como vino Jesús. Porque yo te voy a decir algo, la gente le cuesta tanto creer en Cristo y creer y piensan que es algo así que está como caído de la mata. No, Jesús, la fe no es sin un sustento, aunque la fe dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no está fundamentada, la fe en Cristo no está fundamentada en la nada. La fe de Cristo está fundamentada en la historia, en lo que han hablado acá, en lo que han visto los que testificaron, los testigos, en lo que hablaron los profetas que profetizaron. Imagínese usted, Isaías profetizó acerca de Jesús 700 años antes del nacimiento de Jesús. O sea que ya antes se había hablado de Jesús y ya había un documento aquí en la Biblia, estaba el documento de que iba a venir, ¿verdad? Y estas profecías son importantes porque muestran que la venida de Jesús no fue un evento inesperado, sino que fue parte de un plan divino que se había estado revelando gradualmente. Y entonces el Señor pues nos dice que creamos porque hay sustento. Hay sustento. Y esos profetas hablaron de Jesús y después Jesús vino y se manifestó. Y los discípulos vieron todo. Que lo que se había dicho, lo que había dicho Isaías y otros profetas estaba haciéndose real. Y Jesucristo, todo lo que se profetizó, todo se cumplió hasta su muerte en la cruz. Que murió y resucitó, todo se cumplió de lo que habían hablado los profetas. Y entonces tenemos evidencia, no es que nuestra fe es basada en la nada, tenemos evidencia, podemos creer con los ojos cerrados. Y la evidencia también en la que debemos creer es que si la historia de los profetas, lo que dijeron los profetas se cumplió, lo que vivió Jesucristo se cumplió porque le dio cumplimiento a las profecías y cumplió todo, consumó, dice consumado es porque consumó todo el propósito por el cual vino. Entonces quiere decir que el futuro, Apocalipsis, también lo que viene es también real. Es también real y debemos creer. Y cuando estas personas creyeron, dice Pedro aquí, dice Pedro, ¿y qué? Y dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados? ¿Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí el Señor los hizo que tomaran la decisión completa de haber oído la historia
la verdad de Cristo, de haber entendido el para qué y por qué el Señor Jesús vino a esta tierra, y también les dice que ahora pues, ¿quién le va a prohibir y quién le va a impedir que se bauticen? Hoy hay muchas iglesias, hay muchas doctrinas y hay cosas que dicen que no se pueden bautizar antes que no tenga un discipulado, que no se puede bautizar porque si está en pecado pecaminoso, que si tiene esto, que si tiene lo otro. Pero bueno, y ahí cuando aquí estaba la familia de Cornelio. Ok, Cornelio sabemos que era un hombre piadoso, que se guardaba, que era un hombre ejemplar, pero la familia no sabemos quiénes eran ahí, quiénes estaban ahí en pecado, quienes estaban haciendo cosas más. Sin embargo, vino el Espíritu Santo, después que conocieron a Jesús y le creyeron, el Espíritu los llenó, los perdonó, y entonces ahora dice, ¿qué le impide? Y entonces dice el Señor, han recibido el Espíritu Santo como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Y yo quiero decirte, para finalizar, mi amada, que hoy el Señor está llamando a tu puerta. Es fácil creer en Él cuando nosotros conocemos historia. Tú crees que existió Platón, que existió Colón, que existió Copérnico, y tú no los conociste, ¿verdad? Tú no los conociste. Mas, sin embargo, la historia dice que existieron y que hicieron tal o cual cosa. Pues aquí también la historia de la Biblia, de la palabra, de la gente, incluso... Óyeme, hay un historiador que se llama Flavio Josefo de esa época, que en su obra, que se llama Testimonio Flavianum, presenta a Jesús como un personaje histórico real y menciona su crucifixión, y todo esto en el contexto de la historia judía y de su época. Flavio Josefo no era creyente, mas sin embargo reseñó la existencia de Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero decirte, mi amada, que es una gran oportunidad de que tú hoy, habiendo entendido todo esto, pues aceptes hoy a esta persona tan importante que puede cambiar tu historia, tu identidad, porque Él nos mostró su esencia, porque Él mostró todo lo bueno, Él mostró que era amoroso, compasivo, humilde, paciente, honesto, verdadero, obediente, misericordioso, perdonador, fiel, valiente, celoso por todas las cosas, entre muchas cosas más. Y dice el Señor que en Él no hubo error. Entonces hoy quiero que abras tu corazón, porque Jesús en Juan 14:9 le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también le dice en Juan 12:46, yo a la verdad he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que Jesús nos dijo cómo llegar a Él. Dice que el que lo tiene a Él, tiene al Padre. Nadie puede tener al Padre si no le cree a Él. Todo el que cree en Jesús, todo el que cree que en Jesús es el Señor que murió y resucitó al tercer día, que Él es juez de vivos y muertos, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Jesús nos ha mostrado que todo lo que es real, y también todo lo que Él habla es real, es verdadero, y de nuestro futuro también. No tenemos por qué dudar, mis amadas. No le creamos al enemigo, porque nosotros tenemos base para creer. Nuestra fe es sustentada por la palabra, por la historia, es sustentada por los testimonios de los que anduvieron con Él, de sus discípulos. Y nosotros lo creemos porque ahora vemos su poder, su manifestación en nuestras vidas.
Hoy te invito a que no aplaces más esa decisión de conectarte y de darle a Jesús la oportunidad de entrar a tu vida para que cumplas ese propósito aquí y en la eternidad. No dejes que la duda te haga replegarte y no recibir esta bendición tan grande. Dios te ofrece lo mejor. Él te va a sorprender. Solo necesitas abrirle el corazón. Así que quiero que me acompañes a hacer una oración y repitas conmigo: amado Jesús, perdóname. Perdóname, Señor, porque no te he tenido como Dios. Porque he tenido otros dioses que no son tú. Incluso yo he sido mi propio Dios. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname porque no he creído que fuiste enviado para salvarme, que fuiste enviado, Señor, para darme salvación y vida eterna, para restaurar mi vida. Perdóname, Señor, límpiame de mi maldad. Perdóname, Señor. Hoy me devuelvo, Señor, y me arrepiento y te acepto como mi único Señor y Salvador, sabiendo que el precio que tú pagaste en la cruz del Calvario lo hiciste por mí, por salvarme, por tomar mi lugar. Y te doy gracias porque mis pecados han sido perdonados. Te doy gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu llena mi vida y me conduce a una vida de rectitud, de bienestar, para agradarte a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, porque ya Dios no me ve en mis pecados y delitos, sino que me ve a través de ti, porque tú tomaste mi lugar. Gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, mi amado Señor. Amada hermana, amiga, amado amigo que también ha sintonizado este día, esta tarde, Casa de Oración Centinela, este programa, pues el Señor te espera con los brazos abiertos y decirte que Jesucristo basta. No hay nada ni nadie que pueda darte lo que Jesús tiene para ti, porque Él te conoce y tiene un plan contigo, un propósito mayor que tú has de cumplir acá y que nadie puede quitarte. Es un plan precioso, un plan de amor, un plan de traer a la gente de las tinieblas a la luz a través de la predicación del Evangelio, y además de eso, de glorificar a nuestro Señor Jesucristo en todas partes, en tu vida, en todo lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Si hiciste esta oración, pues continúa conectada con el Padre, con Jesucristo, y búscate una iglesia, lee tu Biblia, porque el Señor ya está dentro de ti y su Espíritu Santo te va a llevar a todo lugar, y como a Cornelio también te va a llevar a esa iglesia, a ese lugar donde vas a recibir el aprendizaje, donde vas la enseñanza, para que crezcas como una persona espiritualmente madura en el nombre de Jesús. Créele al Señor, no tengas miedo y comienza una vida victoriosa, porque el Señor Jesús ya está dentro de ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si esta reflexión fue de bendición para tu vida, dale like y comparte para que otros también puedan recibir el Evangelio de la salvación en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias a todos los que han estado hoy, a Alex Ferguson, a Eli Horta, a todos los que se han conectado y a los que se van a conectar en el futuro. Que Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos el próximo jueves. God bless you. God send the bendiciones. Dios les bendiga. Chao, chao. Besos.